En la primera igual. 50, 50. Tildo para 50. Un solo. Nadie. Entonces, luego que hemos visto la semana pasada, es la implementación como el componente y la seguridad que vamos a seguir viendo todavía en práctica la próxima semana. Vamos a hablar sobre la recuperación de la señal y la ponderación o constitución de la imagen. Entonces, vamos a revisar todo lo que es recuperación de señal. Vamos a hablar sobre la relajación T1, la relajación T2, la ponderación T1, T2 y otras más. Y una pregunta sobre eso, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los procesos de relajación T1 y T2, ¿no? Medio raro este chido. Medio lento, ¿sabes qué? Ahora. Entonces, una vez que tenemos, recuerden que todo el modelo que nosotros utilizamos es un modelo que utiliza un pulso de 90 grados. Toda la teoría que ustedes encuentran en los libros inicialmente utiliza una onda de radiofrecuencia que bascula el vector en un ángulo de 90 grados. Entonces, todo lo que ocurre después es en función de haber cambiado el vector de magnetización al plano transversal, al plano XY, ¿no? Y a partir de este plano es que se comienza el proceso de relajación. Es la única forma como nosotros podemos cambiar la magnetización. No, hay N ángulos, hace cualquier, es 180, lo que quieran. Pero para fines, digamos, didácticos y el ejemplo, digamos, más clásico que se usa es usar un pulso de 90 grados. ¿Ya? Entonces, todo lo que vamos a ver tiene como un pulso inicial de 90 grados. Ahora, ¿qué sucede luego del pulso de 90 grados? Nosotros hemos dado esta energía a los protones, de modo que el vector de magnetización, no confundir con el giro del protón, sino con el vector resultante, ¿no? General de la resta de los protones paralelos y antiparalelos, ¿no? Que es en el mundo cuántico, y en el mundo vectorial estamos hablando de un vector de magnetización resultante de esa resta de protones paralelos y antiparalelos, ¿no? En el mundo vectorial. O sea, tiene dos enfoques, un enfoque cuántico y un enfoque vectorial. Acá vamos a hablar del enfoque vectorial. En este enfoque vectorial, entonces, una vez que hemos nosotros inclinado el vector al plano transversal, ¿no? Donde tenemos, ya trabajamos con 3 ejes, no 2, sino 3, tenemos el plano donde está el eje Z, que es donde está el vector longitudinal, y el plano XY, donde está el vector, el plano transversal, ¿no? Entonces, una vez que nosotros dejamos este pulso, vamos a tener dos procesos, ¿no? A la vez. Un proceso de relajación T1, que es el retorno de esta magnetización longitudinal, o la recuperación de esta magnetización longitudinal, que se va a representar con esta curva ascendente, que es como subir una pendiente, y a su vez también la relajación transversal, que es la desaparición de este vector longitudinal, que sucede también de forma simultánea, pero no en el mismo tiempo, ¿ya? No necesariamente ocurre el mismo tiempo. Entonces, esta recuperación del vector longitudinal genera un decaimiento del vector transversal, ¿ves? O sea, ambos suceden a la vez, y este decaimiento se va a dar, ¿no? Forma oscilatoria, generando un pulso oscilatorio que va a ser leído como una señal por una antena receptora, ¿no? En este plano. O sea, este retorno de este vector longitudinal, pero visto del plano transversal, se va a ver como una señal que va decayendo, porque yo supongo que la teníamos en el máximo, ¿sí? Este es el transversal, entonces lo que va a comienza
a reaparecer porque estaba en cero, y el transversal comienza a su máximo, a decaer de un máximo hasta desaparecer. ¿No? Estos dos ocurren simultáneamente. Entonces la relajación T1 va a ser el retorno de esta magnetización longitudinal, mientras que la relajación T2 va a ser la desaparición de esta magnetización. ¿Ocurren simultáneamente? Sí, ocurren simultáneamente, pero en distintos tiempos. El T1 va a tener un tiempo, ¿no?, de reaparición de esta magnetización longitudinal, mientras que el T2 va a decaer también tiempo, pero distinto. ¿Okay? Entonces, más o menos, acá hay unos tiempos referenciales, no son exactos, son referenciales, y va a ser distinto según el tipo de tejido. ¿Por qué va a ser distinto según el tipo de tejido? Si bien todos los protones tienen una constante giromagnética, etcétera, pero la forma como están distribuidos dentro de las moléculas que componen un tejido es distinta según el tejido. No es lo mismo cómo está dispuesto el hidrógeno en el agua, o sea, en los líquidos, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo o el líquido biliar, por ejemplo, ¿no?, o el jugo gástrico, que cómo está dispuesto en el hígado, o cómo está dispuesto en el parénquima renal, o cómo está dispuesto en la sustancia blanca, ¿no?, o en la grasa, en el tejido graso, ¿no?, el tejido graso por todo lado. Entonces, de cómo está distribuido en cada tejido, ¿no?, este hidrógeno, va también cómo está su composición, con qué enlaces tiene, qué otros elementos tiene a su lado, qué valencia, etc. Va a depender de que el proceso de relajación longitudinal y transversal sean distintos entre ellos, y de ahí que vamos a poder también diferenciarlos al momento de recibir las señales que provienen de distintos procesos. Tanto desde recabar la señal del proceso de relajación longitudinal o T1, o también del proceso de relajación transversal o T2. De ese modo vamos a ver que, por ejemplo, tanto el T1, ¿no?, tanto el T1 como el T2 en los líquidos es bastante largo, pero todo el T1 es mucho más largo, mientras que en el tejido graso es bastante corto el tiempo, ¿no?, en el cual se recupera esta señal T1, o en el cual desaparece la señal, esta magnetización T2. ¿No? Y así vamos a tener distintos valores en la sustancia blanca o en la sustancia líquida. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es distinto? Por ejemplo, en los sólidos y en los sólidos, al estar, digamos, las moléculas mucho más cohesionadas, más juntas, ¿no?, van a hacer que por la misma vecindad y por los mismos procesos de cercanía entre ellos, que van a hacer, en realidad cada hidrógeno es como un pequeño imán y va a afectar al campo del imán del otro protón que está cercano. Entonces, al estar todos juntos entre ellos mismos, se van a ir afectando, y el proceso de relajación, ¿no?, en este caso del T1, va a ser bastante corto. Mientras más juntos estén, va a ser más rápido el proceso de relajación, la pérdida de energía. ¿Okay? En cambio, cuando están un poco más separados en moléculas un poquito, digamos, más distanciadas, ¿no?, como por ejemplo los líquidos, el T1 va a ser un poco más, va a demorar un poco más. El tiempo en el cual se recupera esta señal va a ser un poco más largo. Entonces, de esa manera vamos a tener vectores, ¿no?, o curvas en realidad de relajación distintas para la grasa y para los líquidos, para el agua. ¿Ya? Pues acá lo grafican como vectores de grasa, vectores de agua, pero en realidad son tiempos en los cuales se recupera el vector de la grasa, ¿no?, para el tejido graso, o se recupera este vector longitudinal para la agua. Viéndolo de otra manera, ahí está un poquito mejor. Entonces, esta recuperación de la señal en la grasa, ¿no?, va a ocurrir con una pendiente más elevada, o sea, ocurre más rápido. Saben ustedes ya por física, matemática, que las pendientes, si son más elevadas, quiere decir que todo esto avanza mucho más rápido. En cambio, si la pendiente es mucho más horizontalizada, todo es más lento, ¿no? Entonces, en el caso de la grasa, la pendiente es más elevada, ¿ya?, de la
curva de recuperación de la señal de la magnificación longitudinal. O sea, este proceso de recuperación ocurre mucho más rápido en el líquido, de cambio, fíjense la pendiente, mucho más horizontal, ¿no? Es una loma un poco menos inclinada, ¿no? Menos empinada, por así decirlo. Comparen subir esta montaña que subir esta otra. ¿En dónde se demora más? En este, ¿no? Bueno, por eso, esto ocurre más rápido. Entonces, para subirlo es difícil, pero es una más elevada. Y esto de acá, versus el tiempo, se demora más para llegar a la parte más largo recorrido. Entonces, el T1 en el tejido graso va a ser mucho más corto que en el tejido, que en el agua. Y en los otros tejidos va a tener también distintos tiempos, ¿no? El tejido de parénquima, por ejemplo, hepático, en el músculo, en el riñón, etc. ¿Está con tiempo? Bien. Ahora no sé por qué funciona. Entonces, luego del pulso de radiofrecuencia, ¿sí? Vamos a tener que esta recuperación se va a dar de forma distinta dependiendo si el tejido es tejido graso o líquido. ¿Ya? Que es el ejemplo, digamos, más clásico. ¿Por qué trabajamos con la grasa y con el líquido? Porque de estos dos, digamos, tipos de tejido vamos a identificar más fácilmente qué tipo de imagen estamos viendo cuando ya veamos la deportación. O sea, qué tejido vamos a priorizar que tenga más señal. ¿Okay? Entonces, la recuperación de la señal va a ocurrir mucho más rápida, o en todo caso va a ser tener mayor magnetización longitudinal para la grasa y para y estos componentes y estos vectores luego se van a volver, ¿no? a estimular, pero no es un proceso de una sola vez, se vuelven a estimular con otros pulsos que se va a repetir otra vez todo el ciclo. Entonces, ¿y el T2 en la grasa cómo será? El T2 en la grasa, ¿no? También se va a perder bastante, con bastante rapidez, ¿no? Estos son los vectores. En el caso del T2, esta pérdida de la magnetización ocurre, ¿no? Por la pérdida de fase de los spins. Los spins, ahí suceden dos fenómenos. Los spins al recibir la onda de radiofrecuencia reciben energía, pero además comienzan a, a girar, a precisar en fase. Quiere decir que todos como que se contagian del mismo ritmo y todos precisan en fase. Esta precisión en fase se va perdiendo una vez que cesa el pulso de radiofrecuencia. Y el decaimiento de la magnetización transversal ocurre justamente por esta pérdida de fase. ¿Ya? Y esta pérdida de fase en la grasa es mucho más rápida que en el líquido. En el líquido es un poquito más lento esta pérdida de fase. Entonces, la magnetización transversal se pierda rápidamente ocurre justamente porque en la grasa el desfase es mucho más rápido. Los vectores del tejido graso se desfasan rápidamente, a diferencia de los vectores de otro tejido, como por ejemplo del agua, ¿no? Entonces, estos vectores desfasados, ¿no? Rápidamente ocurre este decaimiento de la señal justamente por el desfase de los protones. En cambio, en el agua, este desfase ocurre de forma más lenta, por lo que tiene otra configuración. Entonces, uno tiene que ver con la interacción de spin-spin, en cambio aquí tiene que ver con la interacción debido al desfase de los protones, que ocurre distinto en un tejido que en otro. ¿Ya? Sea como fuere, en este caso, el desfase, ¿no? que ocurre más lento hace que esta pérdida de magnetización transversal ocurre más lentamente, lo que hace que la señal
que se obtiene en los líquidos, ¿no?, decaiga mucho más lentamente, ¿no? Y para poder medirlo vamos a necesitar un poco más de tiempo. De esta manera vamos a tener que el contraste T2, ¿no?, que está basado en el decaimiento de la señal o el decaimiento de esta magnificación transversal, ¿no?, va a ocurrir justamente mucho más rápido para la grasa que para el agua. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que la grasa se ha desfasado mucho más, porque acá todavía permanece en cierta manera todavía con un poco de desfase, ¿no? Es un componente que de la magnificación transversal que todavía demora más en decaer hasta que se pierda totalmente la magnificación, se pierda totalmente la fase y cae mucho más. Entonces, este componente transversal, que ya sabemos que decae rápidamente en la grasa y con más en los líquidos, se va a medir a través de una bobina receptora, porque este componente transversal decae, este es el decaimiento, ¿no?, y teóricamente va a decaer, ¿no?, en un tiempo largo. Pero en la realidad, esta señal, este decaimiento que genera una onda oscilatoria y que justamente es la que se puede leer con la bobina receptora, en la realidad ocurre mucho más rápido. ¿Por qué? Porque a este desfase de los protones propio de cada tipo de tejido, ya sea el agua, la grasa, se le va a sumar mejor conecto mi computadora. Se le va a sumar un factor extrínseco, ¿no? Un factor extrínseco que viene a ser la falta de homogeneidad del campo principal. O sea, yo les expliqué, cuando nosotros tenemos campo magnético principal del imán, este campo magnético no es perfecto, por eso se hace todo un proceso de homogeneización, de shielding, con las barras de hierro y todo eso, pero aún así ese campo tiene imperfecciones, ¿no? Tiene imperfecciones y va a tener ciertas, digamos, zonas donde no es homogéneo, o sea, no hay una homogeneidad total de ese campo. Y esa falta de homogeneidad va a hacer que justamente no se pueda recibir la señal supuestamente como lo esperado teóricamente, sino que esa señal se va muy rápido debido a esta falta de movimiento. Entonces, en teoría, las líneas de campo son paralelas, ¿no? Qué bonito sería. Pero en la realidad son así, son inhomogéneas. Hay pequeñas vibraciones, por así decirlo. Y esta falta de homogeneidad, ¿no?, hace que ese desfase que ya ocurría por los mismos protones también que tienen homogeneidades de origen molecular, ¿no?, se sume con esta propiedad de desfase de los protones y la señal decaiga mucho más rápido. Entonces, en la práctica, si nosotros no hacemos nada, ese T2, ese decaimiento de señal T2 ocurre mucho más rápido de lo que nosotros tenemos teóricamente, y eso es lo que se conoce como la FID o caída de inducción libre, ¿no? La Free Induction Decay, ¿no?, decaimiento de inducción, porque ocurre mucho más rápido. Ah, bueno, barato. Entonces, para solucionar esto, ¿no?, o para remediar este decaimiento tan rápido de la señal, que hace, digamos, un poco difícil esta lectura, porque está tan rápido que a veces no se puede leer también y además va a generar algunos inconvenientes en la imagen, se diseñó la secuencia eco de Sting, también llamada Sting eco en inglés. ¿En qué consiste esta secuencia? Y hablamos, ya incorporamos el término secuencia. ¿Por qué hablamos de secuencia? Porque va a haber una secuencia de pulsos de radiofrecuencia. ¿Cuál es el primer pulso que vamos a utilizar? En realidad ya hemos hablado de un primer pulso que es el pulso de 90 grados, para poder entregar la energía a los protones. Pero luego de ese pulso de 90 grados, para corregir, digamos, para remediar un poco este decaimiento del T2, de la magnificación transversal, ¿no?, que se desfasa tan rápidamente, que cae tan rápidamente,
se ideó, ¿no? En la década del 50, ojo, antes que se invente la resonancia como imagen, ¿no? Que se utilizaba para fines de análisis químico de sustancias. Recuerden, la resonancia magnética como tal, si ustedes ponen resonancia magnética y no ponen la palabra imagen, le va a salir un montón de experimentos para análisis químico de sustancias que surge desde la década del 40, 50. La resonancia magnética para imágenes recién aparece en la década del 70. ¿Ya? Y esta secuencia de eco de spin ya se usaba desde la década del 50, 60 para justamente captar más rápido esta señal de decaimiento T2, pero no generábamos imagen todavía, solamente se veían espectros, se veía análisis de materiales, ¿no? De sustancias. Para generar la imagen recién se tuvo que introducir el sistema de gradientes de campo magnético, y eso se hace recién en la década del 70 con Rotherwood, pero ahí recién se crean las primeras imágenes. Antes de eso, el fenómeno de resonancia había sido identificado, había sido utilizado para experimentos y análisis de sustancias. Lo que ahora se conoce, digamos, en el campo de la resonancia magnética diagnóstica como la espectroscopía. Pero la espectroscopía en realidad no es una imagen, es también un análisis, ¿no? De un espectro de ondas de una zona identificada anatómicamente. Solo que ahora tenemos la ayuda que ya sabemos de dónde es esa zona. Ya no tenemos que meter un pedazo de tejido en un tubo de ensayo y analizarlo. Antes de que existiera la resonancia magnética con imágenes, ¿no? Eso es lo que se hacía antes. La resonancia magnética metía un tubo de ensayo en un imán, el mismo proceso, pero era todo eso que analizabas y veías qué espectros tiene, qué componentes tiene, nada más. No tenías imagen. Ahora, teniendo imagen, ya lo que se puede saber es en alguna parte de esa imagen, ¿no? O de ese volumen, yo puedo analizar qué sustancia y eso es la aplicación de lo que se hacía antes, que es la espectroscopía o resonancia magnética, aplicada ya en el campo de diagnóstico. Bueno, entonces, para solucionar este problema, digamos, este decaimiento tan rápido, se ideó la secuencia de eco de spin, que lo que buscaba era generar un eco, el nombre lo dice, de esta señal que estaba decayendo. ¿Cómo se hacía eso? Haciendo que vuelva a ponerse en fase los protones. O sea, tratando de que esa señal que se estaba perdiendo se recupere, ¿no? Se vuelva a estimular con energía para que vuelva a subir de cierto modo y luego se vuelva a desplazar. Entonces, se ideó, ¿no? Colocar un pulso de 180 grados. Pero este pulso de 180 grados ya no tenía como objeto, eh, cambiar el vector, ¿no? Al plano, o invertirlo, digamos, en el plano longitudinal, etc., sino que una vez que este estaba decayendo y todavía estaba en el plano X, se lanzaba este pulso de 180 grados para invertir su polaridad por aquí. ¿Ya? Invertirlo, pero estaba viendo hacia este lado, se estaba desfasando, y con eso lo que se lograba es no solo invertirlo, sino volver a poner en fase a los protones. Como en el T2 la pérdida de la magnetización ocurre por el desfase, entonces con este pulso de 180 se les daba energía para que nuevamente se pongan en fase, para que recuperen ese ritmo, digamos, acompasado de estar en fase nuevamente con estos protones y recuperar, de cierto modo, parte de la magnetización, lo que se llama el proceso de refasaje, hasta un punto tal que no iba a llegar hasta el punto inicial de cuando se lanzó el pulso 90 grados, pero que más o menos podía coincidir con el decaimiento teórico que tendríamos si es que no hubiera estas sinometricidades que hacen que decaiga tan rápido. Entonces de ahí salía que al hacer este refasaje luego se creaba una señal, ¿no? Que llegaba hasta un punto tal, ¿no? Y que vendría a ser como un eco, ¿no? de la señal de estos protones. De ahí el nombre de eco de spin, ¿no? O secuencia de spin en inglés. Porque en realidad, si ustedes ven el gráfico, esto se desfasa y luego al hacer un refase es como que se recupera una señal y viene a ser como un eco. Este punto es donde se lee la señal, porque ya no estamos leyendo una señal que se va tan rápido, sino estamos leyendo en un punto donde se ha recuperado parte de esa señal y tenemos una señal un poco más intensa y cuantificable, ¿no? Por el sistema de bobinas receptoras. Entonces, de esta manera nace la secuencia de eco, ¿no? Ideada por Hahn, allá por la década del 50,
y que es la secuencia que se utiliza hasta ahora, que ha sido la primera secuencia, digamos, y la base, todas las otras secuencias que después se han generado para generar las imágenes por los. Entonces, esta secuencia de codec, ¿no? A modo de gráfico, lo que hace es que este pulso de 180, los protones vuelvan a procesar en la dirección opuesta, ¿no? Algo parecido a lo que vemos a la figura, ¿no? Estos son tejidos distintos, uno se relaja más rápido, el otro más lento, ¿no? Pero al darle la vuelta, ¿no? Se invierte la situación y casi vuelven juntos al punto de partida. Pero eso hace, ¿no? O también fuera con una competencia de la, dicen regresen y otra vez vuelven al mismo punto. Entonces, eso lo que hace es recuperar la señal y este todo que estaba cayendo muy rápidamente se recupera, ¿sí? Y tenemos este punto que más o menos coincide con el T2 teórico, con el decaimiento que en teoría debería ocurrir. Ya no tenemos esta señal que decae tan rápida. ¿Okay? A este punto justamente, ¿no? Este punto justamente también va a tener implicancias con el T1. Y en el T1 lo que sucede en realidad no es que se pierda, sino que igual se recupera nuevamente la señal y se va a leer la señal un poquito después, nada más, ¿no? En el T1 en realidad no había necesidad de hacer eso, pero al hacerlo obviamente también afecta al T1, que hago simultáneamente. Entonces lo único que sucede es que se retrasa un poquito la lectura, ¿no? A partir del segundo eco, por así decirlo, del T1, ¿no? En vez de, entonces tenemos que vamos a tener esta secuencia de 90 grados y luego 180 grados. A esta secuencia, ¿no? Se le llama spin echo y el tiempo en el cual se lee esta señal, que es justamente cuando se recupera la señal después del repasaje, se le llama tiempo de eco. ¿Ya? Es el tiempo que sucede desde el pulso de 90 hasta la lectura del eco. Y el pulso de 180 se lanza a mitad de ese tiempo de eco, o sea, en el tiempo de eco sobre 2. O sea, si esto dura, por ejemplo, digamos, para un T2, si esto dura, por ejemplo, 100 milisegundos, tiempo de eco, el pulso de 180 va a los 50 milisegundos. ¿No? Se lanza en el tiempo, está justo a la mitad del tiempo de eco. Eso va a depender de nosotros en qué momento le damos la señal. Ya eso vamos a ver. Entonces, más o menos la secuencia es así. Lanza el pulso de 90 grados, pasa un tiempito que es la mitad del tiempo de eco que nosotros habíamos definido, lanzamos el pulso de 180, esto repasa, ¿no? Los protones, hace que esta señal reviva, por así decirlo, ¿no? Y justo ahí tenemos el eco, y acá vamos a tener la primera señal que vamos a leer. ¿Para qué? Para llenar nuestra información en el plano Fourier que vamos a ver después. Y así, y luego vamos a esperar un tiempo que la señal, tanto del T2, caiga por completo, del T1, se recupere por completo, ¿no? Para luego lanzar otro pulso de 90, donde tiramos esta señal a 0, longitudinal, y transversal vuelve a su máximo valor, ¿no? Con este pulso de 90, y se repite nuevamente todas las. De ahí el nombre de secuencia de pulsos, porque usamos un pulso de 90 y un pulso de 180, y los nombres del tiempo de eco, porque hay un tiempo en el cual nosotros leemos el eco, y hay un tiempo que hay que esperar para volver a repetir todo el ciclo. ¿Sí? Mientras esperamos que estas señales, estos vectores se recuperen o decaigan por completo, y nuevamente volver a todo el ciclo. Y este tiempo que tenemos que esperar hasta repetir todo el ciclo se llama tiempo de repetición. ¿Okay? Tiempo de eco es el tiempo en el cual leemos la señal, ¿sí? Leemos el eco, o sea, captamos la señal, y tiempo de repetición es el tiempo que ocurre entre un pulso de 90 y nuevamente otro pulso de 90, entre toda una secuencia completa. ¿Ya? Para tenerlo claro. ¿Es el único diagrama? No, hay N diagramas. Este es el diagrama más básico. Profesor, una pregunta, ¿quién define el tiempo de eco? Nosotros lo definimos. En la máquina puede venir prediseñado, pero nosotros podemos modificar.
según lo que queramos. Y según lo que nosotros modifiquemos tanto el tiempo de eco como también el tiempo de repetición, vamos a cambiar las características de contraste. Puede venir prediseñado de fábrica, preseteado, pero si a ustedes no les gusta o ven que de repente no es lo más óptimo, o en cada paciente también puede variar, pues podemos modificar. Dentro de ciertos parámetros, ¿no?, que nos orientan a decir que esta imagen está ponderada de tal manera o está de tal manera, porque hay también ciertos rangos, ¿no? No podemos poner valores así disparatados, por ejemplo, y hacer una imagen media, que no tiene, digamos, un valor diagnóstico o donde, digamos, la señal no es la más adecuada. Pero sí, ese tiempo que ustedes tienen lo definen. Puede venir tiempos preseteados en el equipo, pero por lo general uno lo puede ir variando, ¿ya? Dependiendo de lo que uno quiera obtener. Entonces, ¿cómo influye el tiempo de repetición en el contraste? ¿No? Si nosotros tenemos un tiempo de repetición bastante largo, o sea, dejamos que los dos tejidos recuperen totalmente su señal, ¿no? La diferencia entre estos dos tejidos, ¿sí?, de esta curva de recuperación de la magnificación longitudinal, o sea, del T1, este contraste va a ser bastante débil. Recuerden que esta es una curva de recuperación, ¿no? Recuperación de magnitud. Y si nosotros esperamos un tiempo bastante largo, los dos van a recuperarse casi al mismo valor, y va a haber una mínima diferencia. Entonces, es un contraste bastante débil. Pero si nosotros utilizamos un tiempo más corto, aprovechando cuando estos dos tejidos, estos son dos curvas de dos tejidos, están más diferenciados, pues vamos a tener un mayor contraste, una mayor diferenciación entre la señal que viene de un tejido y la señal que viene de otro. Esto es señal versus tiempo. Si yo uso un tiempo de repetición muy largo, este contraste va a ser débil. Pero si yo uso un tiempo de repetición corto, este contraste T1 va a ser un contraste mucho más fuerte, más diferenciado. ¿Ok? Entonces el contraste T1 depende de que el tiempo de repetición sea corto. ¿Ya? Porque yo necesito una diferenciación mayor entre los tejidos. Mientras que el contraste T2, ¿no?, depende del tiempo de eco. El tiempo de eco es el tiempo en el que yo leo la señal. Si es muy corto, ¿no?, los dos tejidos están casi al valor máximo, todavía recién perdiendo la señal, pero están en un valor bastante alto. Y se va a incrementar a medida que pasa el tiempo, ¿no? Aquí en esto, como se recupera el decaimiento, por acá más bien se logra una diferencia. Si es muy largo, ¿no?, tampoco no voy a tener contraste, va a ser la misma situación que con el T1. Pero si yo busco un tiempo más o menos largo, pero no tanto, donde yo busco una diferenciación máxima entre estos dos tejidos, ¿no?, puede tener un contraste fuerte T2. Por eso conviene hacerlo, cierto modo, un poco largo, ¿no?, pero no extremadamente largo. No voy a tener un tiempo de eco muy largo que ya casi no tengo nada de señal. No logro nada de diferenciación, cuando ya no hay señal. Entonces, el T2 se logra con el tiempo de eco largo. Entonces, con estos dos parámetros, T1, que depende del tiempo de repetición, que sea corto, tiempo de eco para el T2 debe ser largo, yo puedo ponderar la imagen, puedo darle una ponderación, o sea, una potenciación, saber qué cosa es lo que yo quiero representar en la imagen, si es la ponderación del T1 o la ponderación del T2. Vamos a ver, vaya no carga algunas imágenes. Entonces, ¿cómo podemos regular esto? Para ponderar en T1, yo necesito un tiempo de repetición corto. Pero necesito un tiempo de eco corto o largo. Si es largo, estoy ponderando en T2. Debo más bien hacer todo lo contrario. Debo usar un tiempo de eco corto para que la ponderación en T2 sea muy débil o mínima. ¿Ya? Y de esa manera yo minimizo la influencia del T2 y le doy mayor valor a la ponderación T1.
Entonces uso un tiempo de... Y fíjense que no se ha llegado a recuperar por completo la curva, como que la he cortado, ¿no? Porque la curva original, pues, parece borró. Miren qué larga queda, ¿no? Es bien larga y yo estoy cortando por aquí más o menos, ¿no? Con un tiempo de repetición corto. Entonces, a ver si no se me borra. Entonces yo uso un tiempo de repetición corto, que es el que me pondera el T1, ¿no? Y uso un tiempo de eco corto que me minimiza los efectos del T2. ¿Sí? De esa manera yo obtengo una imagen ponderada en T1. En esta imagen ponderada en T1, ¿quién va a tener más señal? En el T1, ¿quién se recupera más rápido? ¿La grasa o el agua? La grasa. La grasa. La grasa. Entonces la grasa como se recupera más rápido y acá gana la carrera el que entrega más rápido su señal, la grasa va a tener más señal, ¿no? Que otros tejidos. Entonces la grasa tiene más señal, ¿sí? Que el líquido. En T1 la grasa es hiperintensa, es más brillante, como el tejido celular subcutáneo, como la médula ósea amarilla del hueso, como la sustancia blanca, ¿no? Igual acá el cuero velludo, ¿sí? El diploide está lleno de células de médula ósea amarilla, ¿no? Mientras que el líquido, como por ejemplo el que está en los ventrículos, ¿no? El LCR, se va a ver hipointenso. Entonces, digamos que aquí en el T1 la grasa va a tener más señal pasando por otros tejidos, como por ejemplo la sustancia blanca, la sustancia gris, el músculo, y el agua ya va a tener mucho menos señal, ¿no? El agua, y ya mucho menos los ligamentos, el hueso cortical, porque obviamente tiene muchos protones, ¿no? El hueso cortical, y el aire obviamente ya es aire, alrededor del hueso, o en el caso que hubiera alguna cavidad con aire, un seno paranasal, ¿no? Alguna cavidad llena de aire, intestino, etc., ¿no? Donde obviamente no hay protones de hidrógeno, solamente hay aire. Entonces, más o menos esa es la escala, ¿no? De intensidades que vamos a tener cuando tenemos ponderación. En cambio, la ponderación T2 hacemos todo lo contrario. ¿Qué necesitamos para ponderar en T2? Necesitamos un tiempo de eco largo, ¿no? El contraste fuerte de T2 es con un tiempo de eco largo. Y el tiempo de repetición, en vez de hacerlo corto, lo vamos a hacer largo, cuando ya casi el contraste T1 es muy débil, casi inexistente. Entonces, de esa manera logramos minimizar el efecto del contraste T1 con un tiempo de repetición largo y maximizar el efecto del contraste T2 con un tiempo de eco largo, ¿no? En conclusión, tenemos tiempos de eco y repetición largos en T2, tiempos de eco y repetición cortos. Esto nos da como resultado imagen ponderada en T2. En T2, ¿qué sucede? Que el agua es el que va a tener mayor señal. Lo vemos aquí, los ventrículos tienen más señal, ¿no? El líquido cefalorraquídeo periférico a las circunvoluciones tiene más señal, ¿no? Aquí también este es el líquido que tiene más señal. Y la grasa no es que no tenga señal, no, está tampoco la inversa del otro. Tiene señal un poco menos, tiene un poco de señal, pero menos que el líquido. Entonces, fíjense que brilla un poco más, ¿no? Y luego vamos a tener otras densidades en la sustancia gris, sustancia blanca, el músculo. Y lo último ya tiene los ligamentos y hueso cortical porque obviamente tienen menos, ¿no? Tienen menos contenido de protones, por eso tienen mucho menos. Entonces tenemos esta ponderación en T2 y una secuencia distinta. Pero hay otra situación más. ¿Qué pasa? Acá tenemos T1, T2. Estos son valores referenciales para pues, 1.5 T. Para valores de otro tipo podría variar un poco, sobre todo los valores del T1. ¿Ya? Entonces, valores referenciales que en la literatura, la mayoría está basada actualmente en equipos de 1.5. Antiguamente están basados en equipos de 0.5 o de 1. Ahora están actualizados en equipos de 1.5. Y en 3 teras, algunos mencionan algunos valores, ¿no? Pero si no, ya en
cada sede ustedes van a ver qué valores reales se usan por tejas, ¿no? O demás, si quisiera, ¿no? 2, 3 tejas, pero ya no es cierto. Pero hay una ponderación adicional, que es una ponderación cuando no tenemos ponderación T1 ni ponderación T2. O sea, si tenemos ponderación T1, hemos eliminado los efectos de y si hemos tenido la ponderación T2, hemos eliminado los efectos T1. Pero ¿qué pasa si eliminamos ambos efectos? O sea, usamos un tiempo de eco corto, ¿sí? Para no tener efectos T2 y usamos un tiempo de repetición largo para no tener efectos T1. ¿Podrá ser alguna ponderación viable? Sí hay una ponderación viable. Y esa ponderación, al no tener efectos T1 y tener efectos del T2, ¿no? Porque ambos han sido minimizados, se logra lo que es una ponderación en densidad de protones. O sea que dependerá del porcentaje de densidad de protones que hay en cada tejido. Entonces la ponderación ya no está basada en los fenómenos de relajación longitudinal o transversal, sino simplemente en la proporción de cantidad de protones, de densidad de protones presentes en el. Y se crea una nueva ponderación que es la llamada ponderación de densidad protónica o densidad protónica, ¿ya? Conocida como dP o PD protónica. Y esta es justamente la que mencionamos acá, porque no pondera entre uno y tampoco pondera entre. Si hacemos lo contrario, ¿ya? Podemos crear una nueva ponderación, pero esa ponderación no es viable, que es una mezcla de T1 con T2. O sea, un tiempo de eco largo y un tiempo de repetición corto. Eso no es viable, porque está mezclando T1 con T2 y no sabes de dónde viene la. Eso no se usa. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer, pero es una mezcla de T1 y T2 y no nos da, digamos, una señal que podamos identificar de dónde viene, qué cosa brilla más que cuál. Es una mezcla, no es viable. ¿Ya? Entonces, lo que se utiliza normalmente es ponderación T1, ¿sí? Que es la ponderación en cerebro, en todo lo que es neuro, digamos que es la imagen más anatómica, porque la sustancia blanca es más intensa y la sustancia gris se ve más gris, ¿no? Y el líquido se ve tipo intenso, ¿no? Es, digamos, lo que más se parece a un corte anatómico. La ponderación T2, que le da más intensidad de señal a los líquidos, y la ponderación en densidad protónica, ¿no? Donde las intensidades de señal dependen del porcentaje de protones que hay en cada tejido. No está influenciado por los efectos de relajación ni del T1 ni del T2, sino simplemente la señal se basa en el porcentaje, en la cantidad, en la concentración de protones que hay en cada tejido. Por eso se llama densidad de protones. Más denso, más señal. Menos denso, menos señal. ¿Ya? Entonces, ¿está claro hasta aquí? He tratado de ser lo más explicativo posible. Y para pasar a la otra parte. Hasta aquí, terminamos con esta parte. Vamos a ver ahora el otro tema.